crucificado con Cristo. Vamos a iniciar un nuevo tema en este nuevo mes de noviembre que el Señor nos regala, una temática acerca de la carta a los Gálatas. Vamos a estar hablando allí acerca de esta carta. Muchos hablan de esta carta como la carta magna, como algo así, como la Constitución, donde todo cristiano, todo lector de la Biblia debería leer esta carta a los Gálatas, porque encierra todas unas columnas importantes para la fe nuestra, para nuestro caminar con Dios. Entonces se hace importante que usted y yo leamos lo que la carta a los Gálatas nos narra, nos dice, nos revela por el Espíritu Santo. Quiero invitarle en esta mañana, antes de ir a la palabra, que entremos en este estudio. Es muy amplio estudiar Gálatas, pero vamos a intentar hacer aquí un resumen que nos proporcione las herramientas que necesitamos en cuanto a nuestra fe. Ese es el título de hoy: la libertad en Cristo, la libertad en el Señor. Es esa libertad que el Señor nos regala por su amor. Entonces le invito, mi hermano, a que oremos al Señor, que Dios nos ayude en esta mañana. Padre, te damos las gracias en este día. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por traer tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Tu palabra es la que trae beneficio, tu palabra es la que alienta, la que libera. La palabra de Dios trae sanidad, trae restauración. Gracias, Señor, porque un día como hoy nos exponemos a tu palabra, Señor. La palabra de Dios que transforma nuestro corazón. La palabra nos lleva al arrepentimiento. La palabra nos instruye. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te rogamos que estés con nosotros, que nos acompañes, Señor, que te congregues con nosotros para exaltar y adorar a nuestro Cristo. Gracias por estar aquí, Señor. Nos hemos dado cita en esta mañana para contemplar la grandeza de Dios, así como millones de hombres y mujeres en todo el mundo. Un día como hoy estamos celebrando que Jesucristo vive, que vendrá por segunda vez. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a Gálatas. En el capítulo 1 vamos a leer en esta oportunidad del versículo 1 al 10. Esta carta surge del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Sabemos cómo Pablo, luego que el Señor le conquista, Pablo se da la tarea de ser ese misionero del Señor. Y en ese segundo viaje misionero, Pablo establece en Galacia allí la iglesia. Y en algunas regiones, en algunos lugares, allí forma la iglesia, les lleva la doctrina, les da la palabra, les anima a seguir adelante, les brinda la estructura, les habla del amor, de la gracia del Señor, de la justificación por la fe, de la unidad de la iglesia. Bueno, Pablo se desborda allí en con esta iglesia, con estos hermanos. Pero luego de su partida entran falsas doctrinas, entran lobos rapaces,
Entran aquellas personas, los judaizantes, que están aferrados a la ley mosaica, que están allí pretendiendo desvirtuar la gracia de Dios, queriendo llevar a la iglesia a las cadenas nuevamente de los rudimentos. Y es allí donde Pablo interviene con esta carta para animar a la iglesia, para traer libertad, para traer conciencia, para corregir lo que se estaba viviendo luego de la partida en el recorrido que Pablo estaba haciendo. Así que de allí surge esta carta. Y vamos a mirar entonces en el capítulo 1 qué nos menciona, de qué les está hablando Pablo y qué importancia tiene estas palabras de esta carta para nuestra vida hoy. Amén. Dice el capítulo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces Pablo entra a exhortar. Pablo escribe esta carta a los Gálatas con la intención de corregir ese pensamiento que estaba allí, con el deseo de restaurar allí la iglesia, luego que estos personajes judaizantes estaban nuevamente con el tema de la circuncisión a los no judíos. Y esto estaba perturbando, esto estaba trayendo confusión. Pero es interesante cuando leemos allí en ese primer versículo la manera como Pablo inicia la carta, la manera como el apóstol Pablo se presenta y escribe para los hermanos de Galacia. Y note lo que dice en ese primer versículo: Pablo, apóstol, no de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo de una vez establece de dónde proviene su llamado. Pablo de una vez sabe a quién está sirviendo y está dejándolo claro en la carta. Pablo está diciendo de dónde proviene su ministerio, quién lo llamó. Es contundente, es tajante Pablo al presentarse a los hermanos, al hablarle, al escribir. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice allí: no de hombres,
no de hombres ni por hombre. Pablo es consciente que quien lo llamó es el Señor. Y eso es muy importante para la iglesia hoy. Eso debe ser algo importante para usted y para mí. Saber que usted ha recibido, que hemos recibido un llamado que proviene de Dios. Amén. Eso no puede ser tomado a la ligera. Usted y yo no podemos tomar de que hoy día somos cristianos. Bueno, voy a la iglesia, me congrego, canto y hago lo que en la iglesia se hace y ya. No, hay algo más allá de esto. Y es saber que hay un llamado de Dios, que el Señor le llamó a usted. Y cuando nosotros, la iglesia del Señor, tenemos claridad quién nos ha llamado a su servicio, nuestra vida tiene una transformación, nuestra vida tiene un cambio, porque usted es consciente. Lastimosamente, a veces parece que no lo tenemos claro. ¿Quién nos llamó? ¿Por qué estamos hoy domingo aquí? ¿Por qué casi, como decía mi esposa, en medio de la lluvia, en medio de esto, brincamos charcos, pasamos aquí, nos mojamos? Porque creemos que Cristo nos llamó. Repito, y eso marca la diferencia en que esto no es asunto de hombre. Esto no es un asunto para agradar al pastor. Esto no es un asunto para quedar bien. Y Pablo les está hablando de ese llamado. ¿Quién lo nombra a él? ¿Quién lo llama a ejercer su ministerio? El llamado al servicio. ¿Quién te llamó a ti? Repito, es importante que esto para nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, esté claro. La vida toma un sentido distinto. Usted sabe, cada mañana, cada día, despertar, saber que tenemos un llamado de Dios sobre nuestra vida. Usted sabe lo importante y lo trascendental de cada día caminar, cada día movernos en esta tierra, sabiendo que Dios nos ha llamado. Eso es emocionante. Por eso la vida del cristiano es emocionante. Y Pablo les habla a los Gálatas acerca de esto. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo está hablándoles de la resurrección. Pablo toca el tema de resucitar, porque en el ambiente había la duda de la resurrección. Y a Pablo le parece interesante que la iglesia tenga claridad al respecto. Lo importante de la resurrección. Usted va a resucitar un día. Vamos a resucitar. Eso nos emociona. Tristemente uno nota o escucha, bueno, y cuando me muera, ¿qué pasa? Mucha gente no tiene ni idea. Mucha gente habla y dice, no sé, en algún lugar estaremos con Cristo Jesús. La iglesia, estaremos con el Señor para siempre, por la eternidad. Allá usted y yo viviremos tranquilos, nada nos va a estresar. Allá usted no vamos a esperar la quincena para ir a hacer la compra. No, estaremos con Cristo. Allá no habrá enfermedad. Tendremos una paz absoluta. Resucitaremos. Qué bendición. Qué bueno que Pablo les está llamando la atención a la iglesia en medio de la confusión, en medio del desorden que se formó allí. Quien me llamó, quien lo nombró, fue Jesucristo, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y luego el versículo 2 dice, y todos
¿Todos quién? Los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y todos los hermanos. Pablo está diciendo, mire, esto no es mío solamente. Este llamado que les estoy haciendo, están incluidos. Hay gente conmigo. Hay gente que comparte, que ha creído en Cristo. Pablo les está hablando de comunidad. Pablo les está hablando que hay otros como él, que están interesados en que la verdad sea predicada, en que Cristo sea predicada. Esto no es un tema, mis hermanos, solo del pastor. Es que el pastor es el que se tiene que esforzar a orar, el pastor es el que tiene que hacer esto, el pastor es el que tiene que sostener la iglesia, el pastor es el que tiene que animar, el pastor es el que tiene que esto. No, esto es de todos. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados al servicio a Dios. Todos, la responsabilidad es de todos. La responsabilidad es de la iglesia del Señor. Pablo lo menciona, y todos los hermanos que están conmigo. Todos los hermanos que están conmigo. No solo yo tengo que velar por un testimonio, por agradarle al Señor. Cada uno de ustedes. No solo yo salí y nos vamos a mojar y a correr por allí y a sudar y a mirar y a pensar en los hermanos. No, cada uno de ustedes. Porque usted es iglesia. Usted hace parte del cuerpo de Cristo. Entonces eso es sumamente importante. Usted puede decir, yo hago parte. Esto no es una tarea sola del pastor. Esto no es una tarea solo de un hermano. En velar por la doctrina, por la iglesia. Que el pastor sea el que mire, por allá anda ese hermano así con uno. No. Es de todos la responsabilidad de orar por la congregación. Bueno, el pastor estará orando. No, es de todos. A todos nos debe doler, pensar, reflexionar acerca de la iglesia del Señor. Es que esta no es la iglesia de Saulo. Esta es la iglesia de Jesucristo, del Señor. Pues Pablo le está hablándole a una comunidad, le está diciendo a los hermanos que están conmigo. Hay otro grupo que está conmigo, que está interesado en que la iglesia sea fortalecida, en que la iglesia esté fuerte, en que la iglesia maneje una buena doctrina. Pablo le está hablando a la comunidad. Y es importante, repito, que esto sea tenido en cuenta. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y les da un saludo poderoso. Gracia y paz. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Note que Pablo nombra a Cristo en todo momento. En todo momento Pablo está nombrando, estableciendo, marcando que Cristo es lo principal. Por eso se convierte, decíamos, en esa carta magna, en esa constitución. Pablo en ese momento está siendo un embajador de Cristo. ¿Usted sabía que somos embajadores de Cristo? Y un embajador sabe todo. Imagínense ustedes en nuestros países mandar un embajador a Argentina. Y al embajador nuestro en Argentina le dicen, bueno, cuéntame cómo es la vida en Colombia. ¿Cuáles son los platos favoritos? École, ¿qué será? ¿Cómo se visten los colombianos? ¿Cómo es el clima en Colombia?
muéstrame algo que los represente. Y este embajador no tiene ni idea. ¿Qué hace? Inmediatamente la Cancillería dice: no, usted no es digno de ser embajador, porque los embajadores en todo el territorio del mundo están representándonos, bien o mal, pero allá se supone que nos están representando, y cualquier situación de un colombiano en alguno del territorio del mundial, enseguida le dicen: vaya a la embajada. ¿Por qué? Porque inmediatamente te vas a identificar. Hay alguien que te dice: mira, ven acá, te vamos a ayudar en esto. Enseguida la persona se siente segura. Estoy en una embajada. Cuando hay un conflicto en un país y hay disturbios, inmediatamente interviene la embajada, y el que entre a esa embajada no lo pueden tocar, porque esa embajada representa otro estado, otro país. Nosotros somos embajadores de Jesucristo. La pregunta es: ¿nosotros estamos ejerciendo bien esa embajada? ¿Nosotros estamos mostrando la cultura del reino de los cielos? ¿Somos esos embajadores? Jesús fue claro cuando le preguntó: ¿de dónde eres? Mi reino no es de este mundo. Pablo está describiendo, está mostrando la importancia de ser seguidores de Cristo, de Jesús. Está mostrando los pergaminos de una embajada. Pablo es un embajador. Está diciendo quién lo nombra. El embajador llega a la ciudad y se presenta al país, inmediatamente hay un protocolo y saca allí sus credenciales. ¿Por quién está ahí? ¿Quién lo nombra? Y Pablo, si usted lo nota al inicio, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. ¿Y quién me acompaña? ¿Cuál es mi equipo? No solo vengo yo en representación. Hay una iglesia que va conmigo. Hay otro grupo. Yo estoy aquí como embajador, pero hay más colombianos. Eso debe en algún momento traernos a la reflexión. ¿Soy ese embajador de Jesucristo? ¿Lo estoy representando dignamente? Gracia y paz sean con vosotros. La gracia y la paz. Ahí en el versículo 3. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Usted no fuera cristiano sin la gracia del Señor. Si no hay gracia, no hay nada. Y mucho menos sin paz. La paz del Señor me ayuda a enfrentar las dificultades de la vida. Pero necesito de su gracia. En otras palabras, el favor de Dios. Lo que llamamos el favor de Dios. A pesar de nosotros, por su misericordia, contamos con la gracia del Señor. Hay un favor sobre el cristiano. Hay una gracia sobre usted. Hay una gracia especial que hoy lo tiene aquí. No merecíamos estar aquí. No merecíamos el perdón de Dios. Sin embargo, a Dios le place. Dios nos perdonó. Eso como se llama gracia. No teníamos los requisitos. No podíamos hacer absolutamente nada para merecerlo. Sin embargo, el Señor te dio y me dio la oportunidad. Eso se llama gracia de Dios. La gracia del Señor. Entonces usted ve la gracia más allá de que lo muestre la Biblia. Usted todo el día, usted está reflexionando y dice: oye, hay una gracia de Dios en mi vida. Cuento con el favor de Dios. Cuento con el respaldo de Dios. Eso es gracia.
Volvemos al tema del embajador. Algo parecido. Este embajador se mueve allí porque hay un respaldo, hay un favor. Así es usted como creyente, así somos como cristianos. Hay una gracia. Esa gracia contiene que he sido perdonado, que el Señor me perdonó, que era enemigo de Dios, andaba muerto en delitos y pecados. Más allá de cualquier discurso, de cualquier predicación que usted y yo hayamos escuchado, realmente éramos enemigos de Dios. ¿Qué merecíamos nosotros? El infierno, la condenación. ¿Qué merecíamos nosotros? Usted nunca verá a Dios. Eso era terrible. Pero Pablo les está diciendo: hay iglesia, gracia y paz. Vivimos en un mundo quebrado, dañado, y el ser humano por todos los medios ha querido salir de un mundo caído, atribulado, dañado, y no ha podido, y no podrán sin Dios, sin Cristo. Esa fue la gracia que recibimos, la gracia, el favor de Dios. Eso es, saber eso, tenerlo presente, nos da seguridad en la vida. Usted se siente seguro. Usted emprende con seguridad. Usted camina por la vida porque sabe que hay un llamamiento. Hay alguien que lo llamó, superior a cualquier hombre. Eso trae fuerza. Eso me aterriza. Saber que estamos sirviéndole a Cristo en cualquier área de la vida, porque somos embajadores de su reino. Porque usted y yo no es solo en el contexto de iglesia que le servimos al Señor. En cualquier lugar donde estés, el llamado es servirle al Señor. No solo me comporto bien en la iglesia, en cualquier lugar donde estemos, como soy embajador, mis palabras tienen que honrar a Dios. Mi comportamiento tiene que honrar al Señor, porque he sido nombrado, constituido, tengo credenciales. Usted tiene credenciales que lo acreditan como un hijo de Dios, como un embajador, embajadora del Señor. Entonces, en todo lugar que usted esté, el Señor descansa que su comportamiento, que mi comportamiento es digno delante de Él. Amén. Porque ha sido un llamado del Señor. Es que yo me porto como quiera. No, usted es un embajador. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia que está en desorden, que se están filtrando cositas por ahí, pensamientos que no van conforme a la palabra de Dios. Pablo entra a recordarles esto, que hay una gracia y que hay una paz, que necesito la paz del Señor. Imagínense nosotros en este mundo convulsionado, tan difícil que se están poniendo las cosas, si no tuviéramos la paz de Cristo. Imagínense. Gracia y paz. Necesito la paz del Señor para conducirme, para tomar decisiones, para criar a mis hijos, para desenvolverme en el trabajo. Necesito paz para andar en esta vida. Usted y yo necesitamos paz. Y Pablo les saluda: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de Dios. Nos alimentamos por gracia, respiramos por gracia de Dios. Es que yo me lo merezco, es que yo esto, es que no, es la gracia, la bondad del Señor. El Señor te salvó, nos salvó. La gracia es la misericordia, esa paz del Señor que en momentos
oramos a Dios: Señor, dame tu paz en este momento donde me siento atribulado, atribulada, donde no sé qué hacer con mi vida. Yo necesito la paz del Señor. Cuando la casa comienza y allí como que a moverse por las situaciones que se presentan, necesitamos paz de Dios. En un mundo que está caído, y esto no va a parar. Ojalá que el mundo se componga. Esto no va a parar hasta que Cristo venga. Tragedias todo el tiempo, cosas inauditas que pasan, que usted dice: ¿cómo va a pasar esto? ¿Y cómo? Está en la Escritura. Por eso yo necesito la gracia del Señor. Usted. Por eso necesito la paz de Dios. En un ambiente de trabajo, hostilidad, necesito la paz del Señor, que ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo. Y luego les dice en el versículo 4: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Note a Pablo allí lo sabio, cómo los va tratando, cómo les va hablando, cómo les va mostrando, cómo los está enrutando nuevamente, porque estaban extraviados. A veces nos extraviamos en la vida. A veces de repente como que vamos por caminos equivocados. Cuando nos vemos estoy desenfocado. Pablo los está encarrilando. Pablo les está mostrando la ruta. ¿Y cuál es la ruta? Cristo. Cuando usted se sienta descarrilado, que busque a Cristo. Buscarlo en su palabra. Leer la Escritura. Importante. Leer la palabra de Dios. ¿Cómo me enruto? ¿Cómo entro nuevamente al camino? Me siento perdido, me siento que en mi vida no tiene sentido. Pablo comienza a mostrarles el sentido real de su vida. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Les está diciendo: a Cristo nadie le quitó la vida. Él se dio, Él se entregó. No fueron los romanos. Jesucristo voluntariamente. Eso trae beneficio a mi vida. Eso me pone a pensar: oiga, el Señor tremendo, hizo un sacrificio por mí. Murió en la cruz por mí, a causa mía. Eso nos lleva a amarlo. Eso nos aterriza a quienes somos. Esto trae identidad para la iglesia. Oiga, el Señor realmente murió. Estuvo un día colgado en un madero, muriendo por mis pecados, por mis delitos. Eso le da sentido a la vida. Eso le da sentido a mis momentos difíciles. Entender que el Señor murió por mí. Y eso es gracia, eso es favor, porque quien debería, o quienes deberíamos estar, éramos nosotros. La iglesia tiene que pensar en esto todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo tenemos que pensar y recordar y reflexionar en esto. De lo contrario nos extraviamos. Todo el tiempo usted y yo tenemos que recordar: tengo un llamado de Dios. El Señor me llamó. Esto no es llamado de hombre. Yo pudiera estar muerto hoy, pero estoy aquí por la misericordia, la gracia y la paz del Señor. En eso la iglesia tiene que aterrizar. No son fábulas. Usted y yo no jugamos a ser cristianos, a salir un domingo de la casa con una Biblia. No. Aterrizar en esto, encarrilarme en la vida, con todo lo necio que somos muchas veces. Pero tengo que volver a la ruta. No estoy jugando, no estoy aparentando ser un creyente. Donde quiera que usted está, el Señor quiere descansar en saber que usted es un embajador que lleva los pergaminos, que yo soy un embajador de Él, que lo voy a representar bien. Y Pablo, repito, entra a alinear a la iglesia.
con esta carta, el cual se dio a sí mismo para librarnos. Ahí entra la libertad. La libertad en Cristo, la libertad en el Señor. No la libertad para pecar y hacer lo que se me dé la regalada gana. La libertad que me da el Señor. Ya no estoy atado a las tradiciones. Ahí entra Pablo. Se estaban nuevamente atando al ritualismo, a cosas allí extrañas y raras. En Cristo usted es libre. Amén. Es que los pensamientos, es que vengo de una casa así, así o asao. Eres libre en el Señor. Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para darme libertad. En eso también necesito reflexionar. Tengo libertad. Este pensamiento que me está perturbando, este estrés. Mire las noticias, todo el mundo está viviendo temas de ansiedad, de depresión. Peligroso, difícil. Bueno, aquí hay una buena noticia. Estas son las buenas nuevas, este es el evangelio. Esta es la palabra de Dios que usted está escuchando. Este es un milagro del Señor para nosotros. La gracia de Dios me lleva a que escuche la palabra y la traiga a mi vida. Esa es gracia. El Señor nos libró del presente siglo malo, y luego alaba al Señor, conforme a la voluntad de Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Así introduce Pablo a los hermanos de Galacia, hablándoles de su llamado, hablándoles de la gracia, la paz, que esto es de todos. Esta es la iglesia. Nosotros todos en morada de Dios debemos velar por la doctrina de la iglesia. Que la palabra sea la correcta, la palabra de Dios. No inventos, no lo que vi en YouTube, no cositas por ahí. Es la escritura que dice la palabra de Dios. Porque entraron filtrándose falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Entonces en el verso 6, ahora Pablo les dice: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo les dice: me siento estupefacto, me siento sorprendido que tan pronto abandonaron la fe. Todo lo que les había enseñado, todo lo que les había dicho, ellos lo echaron en un saco roto y comenzaron a tener otras prácticas. Es como si todo lo que el Señor todos los días te dice y me dice todos los días: mira, esto es así, la vida es así, esto es así, la gracia, la paz, el amor, y otra vez vuelva yo a una vida como si Cristo no hubiera resucitado, como si Cristo no viviera en mí. Entonces eso, Pablo dice, eso me sorprende. Estoy atónito de verlos en lo mismo, regresar a lo mismo. Dice: tan pronto abandonaron la fe. No es solo del domingo, no es solo este sermón nos debe servir para la vida. A todos los que estamos aquí congregados en el nombre del Señor, nos debe servir para la vida, para enfrentar, para saber quién soy. Esto nos habla mucho de identidad. ¿Quién soy en Cristo? Me da identidad el llamado del Señor. Me lleva a ese servicio de Dios donde usted esté. En su hogar, en su casa, cuando se está tomando el café en la esquina, usted es un embajador. La manera errada y equivocada, la forma como contestamos. Un embajador hablando, no sé, ¿cuál es el idioma? Le digan al embajador de Colombia el idioma de ustedes allá, ¿no?
mandarín. Si no hablas español, así pasa. Tú no eres creyente porque esa conversación, tú no eres cristiano. ¿Y dónde? No, ¿y por qué? ¿Por qué haces esa transacción así? ¿Por qué la mentira hace parte de tu vida? ¿Por qué echas mentira a todo momento? Tú no eres. ¿Por qué vulgar todo el tiempo? ¿Por qué manejas tus redes sociales con la vulgaridad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mire que ahora en las empresas de una vez contratan y miran las redes sociales. Imagínense. Donde se supone que la red social es algo personal. Pero la empresa se cura en salud y dice: vamos a revisar quién es este tipo. ¿Qué escribe? No, y esto, y mire, no. Y llega la persona emocionada mañana, me van a contratar. No, mire, hemos visto esto. Usted quema buses, usted mire lo que pone, usted esto, no, usted no lo queremos aquí en esta empresa. Usted acaba con la empresa. Usted acaba con esto. Estamos llamando a un consejero aquí para esto. No, pero es que estamos viendo que usted es un violento, que usted es un pervertido. Usted no, esto no. Muchas gracias, lo llamamos. Embajadores de Cristo en todo lugar, en todo momento. Yo no te estoy hablando de santurronería, que entra el pastor y la risita que a veces uno. Esto no es esto. Usted sabe, porque usted tiene el Espíritu Santo. Usted sabe de qué le está hablando Dios en esta mañana. Todos lo sabemos aquí. ¿De qué nos está hablando Dios en esta hora? Todos sabemos en qué momento el Señor está tocando las fibras del corazón de cada uno de nosotros. Por eso se hace importante la embajada en Cristo. Ay, que a mí no me importa. Nos debe importar. Nos debe importar. Por eso Pablo dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Nuevamente el llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Y es cierto, no hay otro evangelio. Pero Pablo lo está describiendo de esa forma para mostrar el error en el que estaban. No que haya otro, sino que hay algunos, no todos, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay un evangelio, el original, lo que Cristo dijo. Entonces Pablo está allí corrigiendo. Hay algunos que están perturbando, y eso existe hoy, perturbando. Hoy no se habla de pecado, hoy no se habla de arrepentimiento, hoy no se habla de exhortación, hoy no se habla de estas cosas para que la gente no se sienta molesta. No se habla que tengo que arrepentirme, que soy un pecador, que Cristo me perdonó. Ya muy poco en los púlpitos, en los lugares, se habla de Cristo. Se habla de lo exitoso que queremos ser. Ese no es el evangelio. Cosas allí, fábulas que habla la palabra. Entonces es importante que la iglesia, nosotros estemos vacunados contra esos falsos maestros, falsos evangelios que no son los de Cristo, que no es el evangelio de Jesucristo. Ahí la iglesia tiene que, por eso lo cuidadoso, cuidar la doctrina. Cristo es el centro, es la palabra. Gracia, paz, arrepentimiento, segunda venida, el amor del Señor. Eso aterriza a la iglesia. Ay, pastor, en todos los lugares, en todas las iglesias lo mismo. No es igual. Usted le dan
café con leche y le echan agua y usted no lo tiene leche, pero dice, esto está aguado. Entonces le echaron agua. No es lo mismo. Así es la palabra. O sea, esto no es igual. Parece y todo, pero no es igual. Cristo no es el centro. Cristo es el que liberta. Cristo es el que rescata, el que sana. Es Cristo, el Señor. El que me ayuda es Cristo. El que resuelve mi vida, el que me da la sabiduría es el Señor. El método lo tiene Jesucristo en mi vida. Note Pablo cómo está llevando todo. Y está maravillado que la gente no le duró su fe por seguir otro evangelio. Esta gente que llegó perturbó, pervertió el evangelio de Cristo. Versículo 8, mas si aún nosotros, mire lo que Pablo dice ahí, mas si aún nosotros, es decir, si me da la loquera de inventar a mí otra cosa, ojo con eso. Por eso usted anda con la palabra de Dios, la escritura, usted la lee. Leemos la palabra para saber en la lectura, oye, sí, mire. Por eso hemos dicho, esto es un estudio de Gálatas, estudiando palabra, frase, contexto. Mire por acá, mire por dónde va Pablo, lo que está queriendo decir, lo que dijo. La Biblia hay que leerla. Dice la palabra, mucho más que leerla, escudriñarla. Escudriñar la palabra. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, ¿cómo sería ese evangelio? Diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldición. Anatema, lo que no es de Dios, es una maldición eso. El que anuncia, el que pervierte, el que le añade. Y estamos, repito, en un mundo donde todas estas prácticas se ven. Por eso se hace necesario el estudio de la palabra, estudiarla. Por ahí vamos a tener, ahorita va a haber el anuncio, los hombres aquí de la iglesia, vamos a tener en este mes de noviembre, los 3 primeros jueves, vamos a tener algo que se llama 30 minutos por mi familia, donde por la aplicación Meet nos vamos a conectar desde casa 30 minutos los jueves a las 9 de la noche, antes de irnos a roncar. Vamos a estar con Dios. Que yo peleo por mi familia, es que bueno, eso es aquí. Los caballeros vamos, es que yo estoy, pero no es en Netflix, no es en el celular, es orando. Es en la oración. Estoy peleando por mi familia. ¿Cómo? Porque lo piensas, porque lo pensamos. Estoy guerreando. ¿Cómo estás guerreando? No lees la Biblia, no oras, no ayunas, no vigilas, no tienes un estudio serio de la palabra. ¿Cómo? Ese otro evangelio, diría Pablo. Ese otro evangelio. El evangelio llama a la oración. El evangelio llama al ayuno. El evangelio llama a la búsqueda de Dios, a postrarse delante de Dios, a buscarlo de día, tarde y noche. ¿Cómo guerreas? ¿Cómo peleamos nosotros, los cristianos? ¿Cómo pelea un joven? Con la doctrina, la palabra de Dios, yendo a Dios, teniendo prácticas de embajadores del reino. Eso no es por ósmosis, eso no es que lo pensé. Yo soñé que estaba orando. Tienes que orar. Sacas el tiempo, sacamos el tiempo. Yo lo necesito.
Porque hay veces que quiero tomar otro camino, como los de Galacia, como los Gálatas. Y el Espíritu Santo tiene que venir a recordarme esto, porque no soy infalible. Dios tiene que venir a recordarme: recuerda quién te llamó, recuerda quién le ha dado sentido a tu vida. Recuerda que esto no es cosa de denominación. Tu llamado no viene de un hombre. Yo fui el que te llamé, yo fui el que te salvé. Ningún hombre dio la vida por ti. Entonces eso me aterriza cuando tomo actitudes que no son las correctas, cuando permito que el miedo me esté arrastrando, cuando permito que la vida no sé cómo responder a los ataques, a las circunstancias. Es con Dios. Esto de hoy domingo es un poquito, pero tú le tienes que meter fuego toda la semana a esto. Tú le tienes que meter leña a esto. Tú le tienes que poner oración a eso. ¿Cómo resuelvo las crisis? ¿Cómo hago con esto? Todo el tiempo. Cristo resucitó por mí. Cristo me libertó. Yo no voy a permitir encadenarme nuevamente a volver a lo mismo. No quiero que Dios me diga un día: estoy maravillado, me sorprende, Saulo, otra vez en lo mismo. Y si caí en lo mismo, arrepiéntete y levántate. La palabra hay que amarla, buscar a Dios respuesta. Es que ¿dónde encontramos la respuesta? En Cristo, en su palabra. Hombres que están aquí, el jueves el llamado es para ti. A las 9 de la noche, si estás peleando por tu familia, es que a esa hora dan Chespirito. Hay que buscar a Dios. Chespirito no te va a salvar. Es que a esa hora estoy sacando a esto, el gato, el perro, estoy sacando. ¡Oh! Hay que correr. Los días son malos. Pelea por tu casa. Es que estoy prácticamente asfixiado de deuda. Busquemos al Señor. Jóvenes que están aquí, que chévere, juventud, rico, pero la vida cristiana es más allá de cualquier relajo. Hay que buscar a Dios seriamente, buscarlo mientras tienen la oportunidad. Todos corremos a comprar la ropa de marca, corremos a buscar esto, corremos a estar aquí. Corrámosle a Dios. A todo, cualquier cosa, a todo el mundo le corremos, al Señor no. Entonces Pablo los está ahí, les está llevando a reflexionar, mis hermanos. La reflexión, así sea con los 4 que están aquí. Bendito sea el Señor que usted hoy está aquí. Nosotros no necesitamos multitudes. Ay, no, esta palabra era para usted, porque Dios te ama. Los Gálatas estaban permitiendo otro evangelio. Ni siquiera un ángel. Y si viene un ángel con otro evangelio, dice: sea anatema. Como antes hemos dicho, versículo 9, ya vamos terminando. También ahora lo repito, mire Pablo, lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldición. Filtramos la palabra, un filtro. Imagínate, nos vamos a poner más cargas. No podemos con la sencillez del evangelio y voy a buscar cosas raras, extrañas. No puedo con esto. La manera de predicar de Jesús, las enseñanzas eran tan sencillas. Nosotros a veces complicamos el evangelio. Y es que si esto, y es que si la luna está aquí, entonces tú debes orar de medio lado y tú tienes que... ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces me dijeron que si para prosperar tengo que doblar un billete y tengo que... ¿Por qué? ¿De dónde? Por eso soy libre en el Señor. Yo no tengo que estar corriendo de Dios, Señor, arrancarte un billete, arrancarte la prosperidad. ¿Por qué? Si Cristo lo dio todo por mí. Estaría invalidando lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es encarrilarme. ¿Por qué tengo que irme a rudimentos raros, extraños?
¿Por qué tengo que salir como para ayudar el evangelio? Eso es lo que Pablo está diciendo. Que llegaron aquellos falsos maestros, vieron, no, ayúdale con esto. Es decir, ayúdale con Maggie. Necesito, el pollo da la sustancia, el hueso da la sustancia. No tengo que ayudar con Maggie a nada. Échale, usted cuando prueba que sea natural, criollo, nada de cosas artificiales. Ahora están haciendo un repollo artificial. Carne artificial la están haciendo. Le voy a mandar un video, no sé si la ha visto. Y la gente no diferencia. Pero los que somos carnívoros apenas le pegamos, esto no es carne. Esto no es carne. Así pasa en Cristo. Usted lee una y dice, esto no es de Dios. Eso que está, eso no. No, pero va bonito y todo tiene 1500 y eso no es de Dios. Uno tiene que ser selecto con la palabra. Selecto. Usted como embajador, el embajador de Colombia allá donde va a los restaurantes selectos. No lo llevan a la mesa de frito. No es que no vayamos y el pastor ni que no vaya uno a la mesa de frito. Yo soy el primero que voy y me como mi arepita, pero selecto. Entonces Pablo les está allí alineando y dice el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Allí los pone a decidir. ¿Detrás de quién estamos nosotros? Está diciéndole Pablo a la iglesia. O estamos con los hombres o estamos con Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No oye a veces entrevistas y usted me escucha aquí y dirá, caramba, y el pastor pase pegado al televisor. Pero en entrevistas uno escucha gente a veces creyentes y le hablan y por quedar bien con el que les está entrevistando, cristianos, son ambiguos allí en sus respuestas. No se deciden. Nosotros necesitamos ser claros. Pablo les está diciendo, o están con los hombres o quieren agradar a los hombres o queremos agradar a Dios. Nosotros tenemos que tomar ese tipo de decisiones también. No, que ese es mi combo de amigos, que ese es las amigas, que ese es esto, que es el barrio, listo. Dios no, a menos que los estemos evangelizando, que estemos llevándole algo distinto, pero si voy a estar ahí, ¿para qué? Pablo les está, ¿a quién quiero agradar? ¿A quién queremos nosotros agradar? Desde que entré al evangelio, yo tengo, gracias al Señor por su gracia, amigos. Pero muchos, cuando ya tomé la decisión por Jesucristo, se alejaron. Nunca más me llamaron, nunca más me invitaron, nunca más. Pero yo tomé una decisión. Así es este mundo. El mundo corrupto y dañado quiere que nosotros participemos en eso. Yo puedo estar y he estado. Entonces se vulgariza la gente, uno saca. Yo no las digo no por santurrón, sino que pienso lo que realmente el Señor hizo por mí, me transformó. Digo, no, yo no puedo participar para que ellos vean. Somos distintos. A veces se nos chispotea que usted va allí y le quieren coger el turno y uno le rasca el cabello. Pero allí lo que dice la palabra, el dominio propio, porque usted es embajador. Muchas veces este embajador ha intentado así, a veces y dice, ay Dios mío. Y uno que pedimos perdón al Señor. Señor, ayer en tal lugar me porté ahí no había ninguna embajada. Señor, y el Señor me pasa el llamado de atención, mira ahí.
nuestro rey, ahí mira, un llamado de atención. Señor, lo recibo, ¿cierto? Ayer en esa fila, ayer con el que me quería pasar. ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? Y le bajo el vidrio Señor, así nos pasa. Y en la casa, a veces, cosas y, oye, no fui el embajador. Amén, hermano.